El aire en Glacialis era terriblemente frío y atravesaba incluso los trajes térmicos más avanzados emitidos por la Academia de Supervivencia Galáctica. El planeta era conocido en toda la galaxia como un implacable páramo de hielo y viento, un lugar donde las temperaturas caían tan bajo que incluso las especies más resistentes luchaban por funcionar. Hoy sirvió como escenario para la prueba más agotadora de la Academia, un ascenso por el Muro de la Eternidad. El muro se alzaba frente a él como una colosal capa de hielo que se extendía por más de 100 metros hacia el cielo gris nublado. Su superficie brillaba con una belleza engañosa que atrapaba fragmentos de luz que brillaban como diamantes para el cadete que estaba parado en su base. Sin embargo, no era nada menos que una pesadilla. Tim se ajustó los guantes y se ajustó la capucha de su traje térmico. Más fuerte alrededor de la cara, protegiendo su piel de los vientos cortantes. A diferencia de muchos de sus compañeros, se conducía con un enfoque tranquilo estudiando la extensión helada como si fuera un rompecabezas esperando ser resuelto. Los cadetes que representaban a una multitud de especies charlaban en voz alta entre ellos. Los imponentes insectos Varelans chasqueaban sus mandíbulas en lo que parecía un ritmo seguro. Sus miembros segmentados se movían con anticipación. Un grupo de TVX de hombros anchos, cuyo denso pelaje y fuerza bruta a menudo les daban una ventaja en los desafíos físicos, intercambiaron risas estridentes. Tim, que estaba ligeramente apartado, captó fragmentos de su conversación. Escalar esta pared será una broma. Uno de los TWN. Del Torx gritó su voz retumbando por encima del viento aullante. Estos humanos deberían ahorrarse la vergüenza y solo Sis hizo un comentario. Atrajo un coro de risas del grupo. Tim no se inmutó. Se había acostumbrado a esos comentarios durante su tiempo en la academia. Los humanos a menudo eran vistos como débiles, demasiado frágiles, demasiado lentos, demasiado dependientes de herramientas primitivas, pero Tim sabía que no debía dejar que sus hubs se metieran bajo su piel. En lugar de eso, se concentró en la tarea en cuestión. Su gris. Los ojos escanearon la superficie de la pared, notando sus peculiaridades. No era solo hielo, estaba vivo a su manera con capas de escarcha que brillaban pero amenazaban con desmoronarse bajo presión. El viento aullaba ferozmente, finas partículas de nieve que bailaban en espirales caóticas. La pared no solo era alta, era traicionera, impredecible y absolutamente despiadada. La instructora, una zalar de rostro severo llamada Comandante Ira, dio un paso adelante. Su exoesqueleto metálico brillaba débilmente bajo la luz tenue. Alzó la voz. Su tono agudo y autoritario cortó el parloteo. Cadetes, están parados frente al muro de la eternidad. Comenzó a recorrer al grupo con su mirada penetrante. Esta prueba desafiará no solo su fuerza, sino también su adaptabilidad, ingenio y perseverancia. Escalarán esta pared solo con las herramientas provistas en sus kits. Sin ayuda externa. Sin tecnología avanzada más allá de lo que es estándar. El primero en llegar a la cima, gana la cima. Honores por este módulo, el resto de ustedes aprende de sus fracasos. Tim sintió el peso de sus palabras a través de su rostro. No delataba emoción alguna. Había escuchado historias sobre el muro de parte de los cadetes mayores. Cómo había derrotado incluso a los escaladores más confiados. Cómo había expuesto su excesiva dependencia de la tecnología y la fuerza bruta. Tim sabía que este desafío no se trataba de presumir, se trataba de sobrevivir. Cuando los L los despidieron para que comenzaran sus preparativos, los cadetes se dispersaron. Cada grupo se acurrucó para inspeccionar sus equipos y formular estrategias. Tim se arrodilló en la nieve y abrió su propio equipo. No tenía nada de especial. Consistía en una bobina de cuerda resistente. Un puñado de varillas de metal. Abrazaderas. Un pequeño piolet y una manta térmica. No había atajos aquí. No había mecanismos de escalada avanzados. No había herramientas de levitación. Nada que pudiera eludir el desafío fundamental de escalar el muro. Los dedos de Tim rozaron cada elemento. Su mente ya estaba trabajando en las posibilidades. Las varillas eran sólidas pero cortas. Sus extremos se estrechaban hasta convertirse en puntas afiladas. Las abrazaderas estaban diseñadas para agarrar firmemente superficies lisas. Podrían proporcionar estabilidad si se usan correctamente.
Mientras Tim trabajaba en silencio, los otros cadetes entraron en actividad. Los villanos, con sus extremidades multiarticuladas, habían comenzado a diseñar complejos equipos de escalada. Sus mandíbulas chasqueaban rápidamente en lo que sonaba como un debate excitado. El Torbak, confiando en la fuerza bruta, probó sus garras contra el hielo. Haciendo marcas superficiales en la superficie, un grupo de alanos cuyos cuerpos livianos y alas membranosas les daban agilidad natural, debatieron si sus trajes permitirían breves ráfagas de planeo en medio del caos. Tim permaneció tranquilo, su concentración era absoluta, sus observaciones meticulosas. La pared era más que una barrera física, era una prueba de estrategia y precisión. Notó cómo el viento barría la superficie creando bolsillos. Donde el hielo parecía más delgado y más propenso a agrietarse, notó las crestas sutiles que podrían ofrecer puntos de apoyo naturales, aunque estaban espaciados de manera desigual y requerían una navegación cuidadosa. Cada detalle importaba. Cerca un Tvok llamado Crecimiento se acercó a Tim. Su ancho los hombros proyectaban una sombra sobre el crecimiento humano. Los labios se curvaron en una sonrisa burlona mientras miraba las herramientas de Tim. Todavía planeaba escalar con palos y cuerdas. Crecimiento humano. Jared. Te esperaré en la cima cuando te des cuenta de que esta pared no es para tu especie. Tim lo miró a los ojos, negándose firmemente a estar a la altura de la provocación. Ya veremos, dijo simplemente. Su tono era tranquilo y mesurado. El crecimiento humano resopló y pisoteó. Sus pesadas pisadas crujieron a través de la nieve. La señal para comenzar la escalada llegó abruptamente. Un silbido penetrante del comandante Illyra que resonó en la extensión congelada. Los cadetes avanzaron. Sus diversos enfoques se desplegaron como un ballet caótico contra la pared. Los equipos Verelan resonaron mientras escalaban el hielo con eficiencia mecánica, aunque su peso provocó que se formaran fracturas debajo de sus garras. El Torbak saltó alto, clavó sus garras en el hielo con fuerza bruta, solo para resbalar cuando trozos de escarcha cedieron. Las aves revoloteaban y planeaban. Sus movimientos eran elegantes, pero en última instancia ineficaces contra los vientos implacables. Tim, sin embargo, no se apresuró. Respiró profundamente para calmarse. La paciencia, se recordó a sí mismo. Era tan importante como la habilidad. Mientras luchaba con la pared, comenzó a trabajar. Metódicamente, introdujo la primera varilla de metal en el hielo. Probó su estabilidad. Tiró de ella con todo su peso y se mantuvo firme. Aseguró la cuerda a la varilla. Creando una base lentamente, deliberadamente, repitió el proceso. Cada movimiento era preciso y deliberado. Las burlas desde abajo se desvanecieron en el ruido de fondo mientras se concentraba en su tarea. Para Tim, esto no era una carrera, era una batalla de resistencia e ingenio. Una oportunidad para demostrar que los humanos eran más de lo que la galaxia a menudo suponía. Y cuando los primeros metros de su escalera improvisada tomaron forma, quedó claro que su enfoque, tranquilo, reflexivo y persistente, ya lo estaba diferenciando. La escalada apenas había comenzado, pero el caos ya se estaba desplegando en la base de la pared. El aire se llenó con los sonidos de las garras raspando, cuerdas que se rompían y exclamaciones frustradas mientras los cadetes se apresuraban a avanzar en el monolito helado. Estaba claro desde el principio que la mayoría había subestimado el desafío que su confianza había construido sobre la tecnología superior o la fuerza física. Se estaba desmoronando rápidamente contra la superficie inquebrantable del muro de la eternidad. Tim, de pie a unos metros de distancia de la ráfaga de actividad, permaneció inmóvil observando los esfuerzos frenéticos de sus compañeros cadetes. Sus ojos siguieron a un cadete beliano que había construido una elaborada plataforma de postes articulados y ventosas. El alienígena insectoide se movió con precisión mecánica, escalando la pared con un ritmo metódico. Por un momento, pareció que el plan beliano podría funcionar, pero cuando el viento se intensificó, una fuerte ráfaga desprendió las ventosas de la superficie helada, enviando al cadete a caer al suelo con un estruendo. Tim observó cómo el verelano chasqueaba sus mandíbulas con frustración al desmantelar la plataforma. Reevaluar su diseño cerca de un cadete de Torbak llamado Grot gruñó con irritación cuando su tercer intento de abrirse camino por la pared terminó en fracaso. El peso absoluto de su poderosa estructura trabajaba en su contra, haciendo que el hielo se astillara y se rompiera bajo su agarre cada vez que caía. El impacto enviaba temblores a través del suelo, pero su orgullo parecía absorber la peor parte de los golpes. La frustración de Grot era palpable. Su voz profunda resonaba mientras maldecía al frágil hielo que se negaba a ceder ante su fuerza. Tim no pudo evitar notar la ironía.
La gran fuerza de Grodd, que lo hacía formidable en la mayoría de las situaciones, era su mayor desventaja aquí. Mientras tanto, los Ans habían tomado un enfoque diferente con sus estructuras livianas y alas membranosas. Intentaron planear de cresta en cresta, usando las ráfagas de viento para impulsarse hacia arriba. Sus movimientos eran elegantes, casi como los de un pájaro, pero la superficie impredecible del muro planteaba un desafío. No había previsto que uno de ellos lograra planear hasta la mitad de la pared antes de calcular mal la distancia a la siguiente cresta. Las alas del cadete se agitaron desesperadamente mientras perdían el equilibrio y caían de nuevo, aterrizando en un montón de plumas y orgullo magullado a pesar de todo. Tim permaneció tranquilo, sus movimientos fueron deliberados y sin prisa. Había pasado los primeros minutos inspeccionando sus herramientas y probando el hielo cerca de la base de la pared, conduciendo sus mochilas contra la superficie para medir su fuerza. Cada golpe se medía. Cada observación se almacenaba cuidadosamente en su mente. Los otros cadetes se habían apresurado a entrar en acción. Su entusiasmo los cegaba ante las complejidades del desafío. Sin embargo, Tim entendió que esta era una batalla de resistencia y estrategia, no de velocidad. La pared en sí parecía burlarse de los cadetes con su engañosa belleza. Su superficie era un mosaico de texturas. Suave en algunos lugares, dentada en otros. Pequeñas fracturas corrían como venas a través del hielo, invisibles hasta que se extendían bajo presión. El viento aullaba implacablemente y transportaba finas partículas de nieve que, piel expuesta picada y visibilidad oscurecida cada s. Muy a menudo, un crujido resonaba en el aire cuando un trozo de hielo se desprendía y caía por la pared en una cascada de fragmentos brillantes. La atención de Tim se desplazó a un grupo de cadetes tharianos cuyos exoesqueletos metálicos brillaban bajo la débil luz del sol. Su especie era conocida por su adaptabilidad y habían ideado un plan que dependía de su durabilidad natural. Usando sus afilados apéndices en forma de garras, tallaron puntos de apoyo en el hielo y avanzaron lentamente hacia arriba en un esfuerzo coordinado. Fue una demostración impresionante de trabajo en equipo, pero su progreso fue lento. El peso de sus exoesqueletos hizo que los puntos de apoyo colapsaran después de solo unos pocos pasos, lo que los obligó a volver sobre sus pasos constantemente. A pesar de los reveses, la determinación thariana era admirable. Tim observó cómo se reagrupaban después de cada caída. Su líder gritaba órdenes en un lenguaje agudo y chasqueante, pero incluso su resiliencia no pudo superar la inestabilidad inherente del hielo. Uno por uno, abandonaron sus intentos. Retirarse a la base para idear una nueva estrategia en medio del caos. La comandante Aira estaba de pie con los brazos cruzados, su expresión era ilegible, observó la aproximación de cada cadete con un ojo crítico. Su exoesqueleto metálico brillaba mientras ajustaba la configuración de su visor. Estaba claro que no disfrutaba de sus fallas, pero tampoco ofreció palabras de aliento. Esta prueba estaba diseñada para separar a los que podían pensar bajo presión de los que dependían únicamente de la fuerza bruta o la tecnología avanzada. La mirada de Aira se detuvo brevemente en Tim, que todavía estaba en la base de la pared, probando metódicamente su equipo. Ella no dijo nada, pero la ligera inclinación de su cabeza sugirió un destello de curiosidad mientras los minutos se convertían en una hora. El estado de ánimo entre los cadetes comenzó a cambiar. La confianza inicial que había llenado el aire fue reemplazada por frustración y agotamiento. Algunos caminaban de un lado a otro murmurando para sí mismos mientras intentaban idear nuevas estrategias. Otros se sentaban en la nieve curándose los moretones y mirando fijamente a la pared, como si los hubiera insultado personalmente. Algunos, como el crecimiento, se negaron a admitir la derrota, arrojándose contra la pared con renovada determinación. A pesar de su creciente fracaso, Tim, sin embargo, permaneció concentrado. Había pasado la última hora estudiando la pared y los intentos fallidos de los cadetes, notando patrones y debilidades. Había observado cómo el viento parecía intensificarse cerca de las crestas superiores, creando bolsas de turbulencia que interrumpían los deslizamientos de Aanan. Había visto cómo el hielo cerca de la base era más grueso y más estable, mientras que las secciones más altas estaban plagadas de fracturas, y había observado cómo los cadetes en fuerza bruta o artilugios complejos a menudo trabajaban en su contra, haciendo que sobrecompensaran y perdieran el equilibrio. Ahora era su turno de actuar. Tim se arrodilló en la nieve, asegurando sus herramientas y revisando 2 veces su plan. Su enfoque sería diferente al de los demás, más lento, más deliberado y centrado en usar las características naturales del muro a su favor. Él sabía que los otros cadetes se burlarían de sus métodos aparentemente primitivos, pero no le importaba. No se trataba de impresionarlos, se trataba de alcanzar la cima.
Cuando se puso de pie y dio su primer paso hacia la pared, el viento pareció calmarse por un breve momento, como si el planeta mismo estuviera conteniendo la respiración. Tim no miró hacia atrás a los otros cadetes ni al comandante Aira, su atención estaba fija únicamente en el desafío que tenía por delante. Con su piolet en la mano y una determinación tranquila en su corazón, comenzó su ascenso listo para demostrar que el ingenio y la perseverancia podían superar incluso los obstáculos más abrumadores. Tim se paró en la base del muro de la eternidad, su respiración era constante y su mirada aguda mientras escaneaba la extensión helada frente a él mientras otros cadetes se apresuraban en caóticos intentos de conquistar el desafío. Trabajó con precisión silenciosa. Su mente había estado corriendo con posibilidades. Cada detalle de la estructura de la pared grabado en su memoria después de horas de observación cuidadosa. Las herramientas en su equipo, simples varillas de metal, abrazaderas, cuerda y el piolet, parecía ridículamente inadecuado en comparación con el equipo avanzado que manejaban algunos cadetes, pero Tim no veía sus herramientas como una limitación, las veía como piezas de un rompecabezas esperando ser ensambladas. Respiró profundamente y dejó que el aire frío llenara sus pulmones. No se trataba de ser el más rápido o el más fuerte, se trataba de ser ingenioso, cualidades pacientes y adaptables en las que la humanidad había confiado para sobrevivir mucho antes de que la galaxia supiera de la Tierra. Tim no tenía intención de luchar contra el muro con fuerza bruta, en lugar de eso, trabajaría con él usando sus características naturales para su ventaja mientras el viento aullaba a su alrededor. Tim se arrodilló en la nieve y comenzó sus preparativos. Desenrolló la cuerda resistente de su equipo y la colocó en bucles ordenados, probando su resistencia a la tracción con un tirón firme. Luego inspeccionó las varillas de metal y notó sus extremos afilados y cónicos. Diseñado para la estabilidad en el hielo. Su plan era simple en teoría, pero requeriría precisión en la ejecución. Construiría una escalera paso a paso usando las varillas y la cuerda para crear un camino estable hacia arriba de la pared. A pesar de toda su hostilidad helada, ofrecía oportunidades sutiles para aquellos dispuestos a mirar de cerca crestas. Fracturas y bolsillos donde el hielo era lo suficientemente grueso como para soportar peso. Tim tenía la intención de explotar cada uno de ellos cércalos. Otros cadetes continuaron con sus frenéticos esfuerzos. Groth, el Tvok que se había burlado de Tim antes, estaba haciendo otro intento de abrirse camino por la pared. Sus poderosas manos dejaron profundas hendiduras en el hielo, pero la superficie inestable se negaba a soportar su volumen. Con un rugido frustrado, Groth se estrelló contra el suelo enviando un chorro de nieve al aire. Los Varelans, sin inmutarse por sus fracasos anteriores, habían regresado a sus equipos mecánicos, ajustando las ventosas y reforzando los postes con la esperanza de lograr una mejor estabilidad. Los aviones estaban juntos con las alas plegadas contra sus delgados cuerpos mientras debatían si las impredecibles corrientes de viento podrían usarse de alguna manera para su ventaja. Tim no les dedicó ni una mirada. No estaba compitiendo contra ellos, su único oponente era la pared misma. Mientras trabajaba, recordó las lecciones que le habían inculcado durante su entrenamiento en la academia: observar, adaptarse. Ejecutar cada desafío tenía una solución sin importar cuán insuperable pareciera. Solo era cuestión de encontrar el ángulo correcto. Clavó la primera varilla de metal en la base de la pared, con un golpe seco de su piolet. El sonido resonó en la extensión congelada, atrayendo algunas miradas curiosas de los otros cadetes. Tim probó la varilla tirando de ella con todo su peso. Se mantuvo firme, satisfecho, aseguró la cuerda a la varilla usando un nudo resistente, creando el primer peldaño de su escalera improvisada. Repitió el proceso con la siguiente varilla, clavándola ligeramente más arriba en el hielo, en un ángulo que proporcionaría el máximo apoyo. Cada movimiento fue deliberado, sus manos firmes a pesar del frío que se filtraba a través de sus guantes. Los otros cadetes pronto se dieron cuenta de lo que estaba haciendo al principio. Las reacciones fueron predecibles, una mezcla de confusión y burla. Great ladró una risa, su voz profunda se transmitió por el viento. ¿Qué está haciendo el humano ahora? Construyendo un patio de juegos, se burló. ¿Crees que los palos y el anillo te llevarán a la cima? Tim no respondió, su concentración era absoluta. Su atención fija en la tarea en cuestión, sabía que no debía dejar que sus burlas lo distrajeran. Las palabras no lo llevarían a la cima, la acción lo haría, mientras que esta última comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el tono de los comentarios de los cadetes comenzó a cambiar. Los Varelans, conocidos por sus mentes analíticas, hicieron una pausa en sus ajustes para observar el progreso de Tim con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Uno de ellos chasqueó sus mandíbulas pensativamente, haciendo un gesto a sus compañeros, los Vians, que se habían estado preparando para otro intento de planear. Se detuvieron a mitad del debate, sus cabezas emplumadas se inclinaron mientras
Observaban a Tim trabajar, incluso la comandante Aira, que había estado monitoreando a los cadetes desde la distancia, parecía intrigada, su mirada aguda. Metallica se detuvo en Tim mientras ajustaba la configuración en su visor para hacer zoom sobre sus movimientos. Tim no se percató de su escrutinio, estaba inmerso en el flujo de su trabajo, cada paso construyendo sobre el anterior con cuidadosa precisión, probó cada varilla tirando de la cuerda para asegurarse de que estuviera segura antes de pasar a la siguiente. La escalera creció constantemente hacia arriba, su simplicidad Belling, la complejidad del pensamiento, detrás de ella las varillas no estaban colocadas en línea recta, estaban escalonadas siguiendo los contornos naturales de la pared. Donde el hielo era más grueso, Tim clavó las varillas más profundamente, donde era más delgado usó intervalos más cortos para distribuir el peso de manera más uniforme. El viento, que había sido un enemigo constante para los otros cadetes, se convirtió en un aliado. Para Tim había estudiado sus patrones durante las horas que pasó observando la pared, notando cómo barría en ráfagas en lugar de ráfagas sostenidas al cronometrar sus movimientos para que coincidieran con las pausas, minimizó el riesgo de perder el equilibrio. Su ritmo constante, prueba segura, repetición, se volvió casi hipnótica en contraste con la energía frenética de los otros cadetes. Cuando Tim había construido un tercio de la escalera, los murmullos entre los cadetes se habían convertido en silencio. Incluso Great, que había sido tan rápido en burlarse, se quedó mirando con el ceño fruncido. Su bravuconería anterior fue reemplazada por un respeto a regañadientes. Los otros cadetes, exhaustos por sus repetidos fracasos, comenzaron a darse cuenta de que el enfoque de Tim, aunque poco convencional, estaba funcionando. Su progreso era lento pero constante. Cada paso lo acercaba más a la cima. Tim se detuvo brevemente para recuperar el aliento. Se apoyó contra la pared mientras evaluaba su progreso. Sus guantes estaban húmedos con hielo derretido y sus hombros le dolían por el movimiento repetitivo de clavar las varillas, pero su determinación era inquebrantable. La escalera se mantenía firme. Su estructura era tan estable como había esperado. Miró hacia arriba. Calculando la distancia hasta la siguiente cresta, todavía quedaba un largo camino hasta la cima, pero por primera vez sintió que la cima estaba a su alcance. Mientras reanudaba su ascenso, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Se mordió los labios. La pared podría haber sido diseñada para probar la fuerza y la resistencia, pero estaba demostrando algo mucho más importante. Que incluso en las condiciones más duras, el ingenio y la persistencia podían prevalecer. Y Tim estaba decidido a llevar su plan hasta el final. La escalera crujió levemente bajo el peso de Tim cuando cambió su pie al siguiente peldaño. Se detuvo, agarró la cuerda con fuerza y probó la estabilidad de la varilla de metal que acababa de introducir en la pared. El viento aullaba a su alrededor, sus zarcillos helados arañaban su traje térmico y se filtraban a través de las costuras sobre el muro de la eternidad. Se extendía en una extensión sin rasgos distintivos de hielo y escarcha. Su cima, oculta detrás de nubes arremolinadas debajo del suelo, había un parche distante de blanco, salpicado con las débiles figuras de los cadetes que lo miraban ascender. Su murmullo y sus movimientos se habían desvanecido hace mucho tiempo en el silencio ahogado por los vientos implacables y el latido de su corazón. El enfoque de Tim redujo su mente bloqueando. Lo hizo todo excepto la tarea que tenía por delante. La escalada no era solo una prueba de su ingenio, era una prueba de su resistencia, su capacidad para seguir moviéndose a pesar de los dolores en sus músculos y el frío cortante que parecía minar su energía con cada minuto que pasaba. Clavó la siguiente varilla en el hielo con un golpe deliberado y brusco de su piolet. El sonido sonó amortiguado pero claro y aseguró con el mismo cuidado meticuloso que había usado para cada peldaño más abajo. El viento se levantó de nuevo, una ráfaga repentina que lo golpeó como una fuerza física. Tim apretó su agarre en la cuerda y presionó su cuerpo contra la pared apoyándose contra la superficie helada. Las ráfagas eran impredecibles, llegaban en oleadas que parecían casi sensibles como si el planeta mismo estuviera probando su determinación. Esperó contando los segundos hasta que el viento amainó y luego reanudó su ascenso metódico. La escalada exigía más que fuerza física. Requería un cálculo constante. Cada movimiento tenía que ser deliberado. Cada movimiento. Tim había estudiado la pared durante horas antes de comenzar, y esa preparación era ahora su mayor activo. Había memorizado los patrones en el hielo, las crestas y fracturas, los bolsillos de estabilidad en medio de la traicionera resbaladiza, sabía dónde colocar las varillas y dónde evitar poner demasiado peso. Esta última no era una línea recta, zigzagueaba a través de la pared siguiendo el camino de menor resistencia a medida que escalaba. Cuanto más alto, el aire se volvía más fino y el frío se volvía casi insoportable. Su respiración se acortaba, se hacía visible,
y sus dedos, a pesar de los guantes aislantes, comenzaban a perder sensibilidad. Tim los flexionaba periódicamente agarrando la cuerda con fuerza para obligar a que la sangre volviera a sus manos. No podía permitirse el lujo de dejar que el entumecimiento lo frenara. Cada segundo en la pared era una batalla contra los elementos y cualquier lapso de concentración podía ser desastroso. El hielo en sí parecía moverse a medida que escalaba. A altitudes más bajas había sido sólido y grueso, capaz de sostener su peso sin mucha dificultad, pero ahora más arriba. La superficie se volvió más frágil, llena de pequeñas fracturas que se extendían hacia afuera con una velocidad alarmante. Cuando se aplicó presión, Tim ajustó su técnica Techni, clavando las varillas más profundamente y anclando la cuerda con bucles adicionales para distribuir el peso de manera más uniforme. Fue un trabajo más lento y minucioso, pero era la única manera de garantizar que la escalera se sostuviera. De vez en cuando, miró a los cadetes que estaban debajo, apenas eran visibles. Ahora, pequeñas motas contra la vasta extensión de nieve y hielo, la mayoría había detenido sus propios intentos de escalar y lo miraban a él en su lugar. Su burla anterior fue reemplazada por un respeto a regañadientes. Tim podía sentir sus ojos sobre él, pero no dejó que eso afectara su enfoque. Esto no se trataba de ellos, ni siquiera se trataba de demostrarle nada a la academia, se trataba de conquistar la pared en sus propios términos, utilizando sus propios métodos. A medida que pasaban las horas, la fatiga comenzó a instalarse. La repetición constante de clavar varillas, hacer nudos y tirarse hacia arriba pasó factura a sus músculos. Hombros doloridos, sus piernas ardían y sus manos temblaban con el esfuerzo de mantener un agarre firme, pero Tim no se detuvo. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora, cada vez que la duda se deslizaba en su mente, la dejaba a un lado y se concentraba en el siguiente paso, la siguiente varilla, el siguiente nudo. El viento, que había sido su mayor adversario al principio, comenzó a sentirse casi como un compañero. Sus patrones ahora eran familiares, sus ritmos predecibles. Tim había aprendido a trabajar con él. Sincronizar sus movimientos para que coincidieran con las pausas. Abrazándose a sí mismo durante las oleadas. El frío también. Se convirtió menos en un enemigo y más en una presencia constante. Algo que aceptó. El entumecimiento en sus dedos. El dolor en sus extremidades como parte de la escalada. Un recordatorio de que todavía estaba vivo. Todavía avanzaba. A mitad de la pared. Encontró su primer obstáculo importante. Una sección del hielo se había roto dejando un espacio irregular que se extendía por varios metros. La fractura era reciente, probablemente causada por los repetidos intentos. PTS de otros cadetes para escalar la pared, el hueco era demasiado ancho para cruzarlo con un solo paso y el hielo a ambos lados parecía inestable plagado de grietas que amenazaban con extenderse más bajo el peso. Tim estudió el hueco, su mente recorrió las posibilidades. Podría intentar pasarlo por alto, pero eso significaría abandonar el camino que había construido con tanto cuidado y aventurarse en un territorio inexplorado. Alternativamente, podría intentar salvar el hueco usando las herramientas de su equipo para crear una extensión improvisada de la escalera. Desenrolló una sección de cuerda y la ató de forma segura a la varilla justo debajo del hueco. Luego, con su piolet, clavó otra varilla en el hielo del lado más alejado y la probó con cuidado para asegurarse de que sostuviera el hueco. Era demasiado ancho para que la cuerda lo alcanzara por sí sola, así que improvisó usando abrazaderas y bucles adicionales para crear una línea horizontal TT que se extendiera a través de la fractura. Tim respiró profundamente. Robándose a sí mismo para el siguiente movimiento, colocó un pie en la cuerda para probar. Con un cambio cauteloso de su peso, la sostuvo lentamente, con cuidado, avanzó lentamente. Sobre sus manos agarrando los peldaños verticales de la escalera para mantener el equilibrio. La cuerda se balanceó ligeramente bajo su peso, pero los movimientos de Tim eran firmes y controlados. Cuando llegó al otro lado, se quedó sin aliento. No se había dado cuenta de que estaba agarrando el abismo. Estaba detrás de él, pero la cima todavía estaba lejos. Por encima. Tim hizo una pausa para beber del pequeño frasco de su equipo. El agua estaba helada, pero refrescante, mientras se deslizaba por su garganta. Sus manos temblaban mientras guardaba el frasco en su bolsa. El temblor era un recordatorio de cuánto le había costado la escalada, pero no se permitió detenerse en la fatiga. Todavía había trabajo por hacer. Todavía había un muro que conquistar. Reanudó su ascenso. Su movimiento era más lento ahora, pero no menos preciso. Cada peldaño de la escalera lo acercaba a la cima.
El viento se volvía más feroz con cada metro que escalaba. El hielo pasó de quebradizo a vidrioso. Su superficie. Reflejando la pálida luz como un espejo, Tim ajustó el agarre de sus botas Bo. Raspando contra la superficie resbaladiza mientras luchaba por distraerse, pero la escalada era implacable, una batalla contra los elementos y sus propios límites, pero Tim siguió adelante con su determinación inquebrantable. La pared podría haber sido diseñada para probar la fuerza y la resistencia del cadete, pero le estaba enseñando algo mucho más profundo, que la victoria no se trataba de derrotar al muro, se trataba de soportarlo, adaptarse a él y encontrar una manera de coexistir con sus desafíos, y a medida que la cima se acercaba, Tim supo que estaba listo para enfrentar lo que viniera después, la cumbre. Estaba más cerca ahora, el borde de la pared apenas visible contra el cielo gris pálido. La respiración de Tim se convertía en jadeos cortos y superficiales, su pecho subía y bajaba con el esfuerzo de cada movimiento. La escalada lo había llevado a sus límites, poniendo a prueba cada gramo de fuerza, paciencia e ingenio que poseía, sus guantes estaban húmedos, sus dedos entumecidos y cada músculo de su cuerpo dolorido por el cansancio. Ya casi estaba allí, solo faltaban unos pocos peldaños más, unos pocos pasos más. El tramo final del muro de la eternidad era el más traicionero. El hielo aquí parecía vidrio, su superficie era tan suave y reflectante que parecía más un espejo que una formación natural. Las grietas frágiles que se habían esparcido por las secciones inferiores del muro ahora eran largas y dentadas fracturas que amenazaban con astillarse con la más mínima presión. El viento, que había sido un compañero constante durante toda la escalada, era más feroz aquí, azotándolo en ráfagas caóticas que tiraban de su cuerda y amenazaban con desalojarlo de la escalera. Tim se detuvo aferrándose con fuerza a la varilla de metal más cercana mientras el viento aumentaba. Presionó su cuerpo contra la pared, su rostro a centímetros de la superficie fría e implacable. El mundo de abajo era una vertiginosa mancha blanca. Los cadetes y su equipo se reducían a pequeñas motas que parecían imposiblemente lejanas. No podía pensar en la caída. No podía pensar en nada más que en el siguiente paso. Se ajustó, agarró la varilla y probó la estabilidad de la varilla sobre él. Se sentía segura, pero el hielo a su alrededor era delgado, las fracturas se extendían como venas por la superficie. Tendría que moverse con cuidado, distribuyendo su peso de manera uniforme para evitar poner demasiada presión en un solo punto. Usando el piolet, desprendió los bordes frágiles de las fracturas, despejando una pequeña sección para clavar la siguiente varilla. El sonido del metal sobre el hielo era agudo y penetrante, un marcado contraste con el bajo aullido del viento. Con la varilla asegurada, Tim enroscó la cuerda alrededor de ella y apretó el nudo. Miró hacia arriba. Su mirada se fijó en la cima. Estaba tan cerca ahora, a solo unos metros de distancia, podía ver el contorno tenue del borde, el lugar donde terminaba la pared y comenzaba la extensión plana de la meseta. La comprensión le dio una oleada de energía. Una determinación renovada que lo impulsó a seguir adelante a pesar del cansancio que pesaba sobre sus extremidades mientras escalaba. Su mente se desvió hacia el viaje que lo había traído aquí, pensó en la academia, las largas horas de entrenamiento y los innumerables momentos en los que había sido subestimado por sus años de educación física. Los humanos a menudo eran vistos como el eslabón más débil de la galaxia. Su fragilidad física y la falta de tecnología avanzada los convertían en blancos fáciles para el ridículo, pero Tim nunca había dejado que esas percepciones lo definieran. Había confiado en su ingenio, su adaptabilidad y su tranquila determinación para demostrar que la humanidad era capaz de mucho más de lo que la galaxia les daba crédito. La vara final entró con un crujido satisfactorio, su extremo afilado se hundió profundamente en el hielo. Tim la probó tirando con todo su peso, aguantó, aseguró la cuerda y alcanzó el borde de la pared. Su mano enguantada agarrando la fría superficie irregular, con un último esfuerzo se levantó, su cuerpo temblando por la tensión. En el momento en que sus botas tocaron la superficie plana de la meseta, una ola de alivio lo invadió. Tim se desplomó en el suelo helado, su pecho agitado mientras jadeaba en busca de aire. El viento seguía implacable, pero arriba aquí se sentía diferente, menos como un adversario y más como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Se dio la vuelta y miró hacia el cielo gris. La tenue luz se reflejaba en el hielo que lo rodeaba por primera vez desde que comenzó la escalada. Se permitió relajar. Su cuerpo se hundió en la nieve. Mientras su mente se daba cuenta de lo que acababa de lograr, el sonido de un silbido lo trajo de vuelta al presente. Se sentó. Su mirada se desplazó hacia el borde de la meseta donde la comandante Illyra estaba esperando. Su exoesqueleto metálico brilló débilmente en la débil luz y sus ojos agudos y calculadores estaban fijos en él. No dijo nada, pero había algo en su postura, algo casi aprobatorio que decía mucho. Tim se puso de pie, sus piernas inestables pero su determinación inquebrantable.
Caminó hacia Illyra, cada paso un recordatorio del esfuerzo que había tomado para llegar aquí. Mientras se acercaba, ella extendió una mano. Su expresión era ilegible. Tim dudó por un momento. Luego estrechó su mano con firmeza. El gesto fue breve pero tenía un peso que no necesitaba palabras. Felicitaciones, cadete, dijo finalmente su voz sobre él. Bien, tú has hecho más que alcanzar la cumbre, has demostrado adaptabilidad e ingenio que esta academia valora por encima de todo. Bien hecho. Tim asintió, su garganta demasiado apretada para hablar, se giró para mirar hacia la pared, su mirada recorrió las extensiones heladas que acababa de conquistar los cadetes. De abajo todavía lo observaban, sus rostros inclinados hacia arriba, mientras seguían cada uno de sus movimientos podía ver la mezcla de emociones en sus expresiones: admiración, respeto y tal vez un dejo de asombro. Great, que se había burlado del tan implacablemente, se quedó de pie con los brazos cruzados, su arrogancia habitual reemplazada por una aceptación. A regañadientes los viralianos chasquearon sus mandíbulas en lo que sonó como aprobación, sus mentes analíticas sin duda repitiendo cada paso de la escalada de Tim en un intento de entender cómo había tenido éxito donde tantos habían fallado. Incluso los Saviani, que habían confiado tanto Tim, que dependía en gran medida de sus habilidades naturales, parecía humillado por la perseverancia humana. Mientras Tim se paraba en la meseta, el viento lo azotaba y sintió una sensación de logro que iba más allá de la escalada en sí. No era solo una victoria sobre el muro, era una victoria sobre las suposiciones y los prejuicios que lo habían seguido durante su tiempo en la academia. Había demostrado no solo a los demás sino a sí mismo que la mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología o su fisicalidad, era su capacidad de adaptarse, resistir y encontrar soluciones creativas. Ante las abrumadoras probabilidades, Tim se volvió hacia ella con una mirada firme. Gracias, comandante, dijo con voz firme a pesar del agotamiento en su cuerpo. Pero el muro no se trataba solo de mí, también me enseñó algo. ¿Y qué es eso?, preguntó Ira inclinando ligeramente la cabeza. Tim miró hacia el horizonte donde el cielo gris se encontraba con la extensión congelada de los glaciares. A veces, las batallas más difíciles no se tratan de ganar, se tratan de resistir. Los labios de Ila se curvaron en una leve sonrisa. Lo más cercano a la aprobación que jamás había visto de ella. Bueno, dijo cadete, ahora vamos a bajar, los demás tienen mucho que aprender de ti. Cuando Tim comenzó el descenso usando la escalera que había construido para guiarlo, sintió un orgullo silencioso instalarse en su pecho. El muro de la eternidad lo había probado de todas las maneras posibles, pero también le había mostrado de lo que era capaz y mientras bajaba paso a paso, supo que esto era solo el comienzo de lo que podía lograr.